6 horas al volante y ni una sola parada comenzaron a fatigar al conductor de una camioneta de carga que había salido desde las 10 de la noche de la ciudad. A las 4 de la mañana ya no hay tantos coches y por la carretera libre hay además mucho menos fuentes de luz que puedan, de cuando en cuando, iluminar el vacío paisaje. Únicamente las luces de la camioneta mostraban escasos metros del camino que se tenía enfrente. En ocasiones se veía un cerro con unas cuantas farolas encendidas. Atrás de esos cerros las montañas eclipsaban la poca luz que la luna, en cuarto menguante, podía ofrecer esa noche. Alguien te observa en la oscuridad, presenta. En la carretera. Por fin decidió el hombre tomar un breve descanso en el próximo pueblo o donde hubiera una cafetería o gasolinería. Recordaba un poco la carretera y sabía que al menos tendría que manejar otros 40 minutos para poder bajarse a tomar un café. Para no quedarse dormido, trató de encender la radio y estirar su mano para alcanzar la perilla del estéreo. Movió sin querer la palanca de los limpiaparabrisas. Estos hicieron un chirrido inesperado, agudo y molesto, que sobresaltó al hombre y lo distrajo, por lo cual no vio cuando pasó por un enorme bache. Este hizo a la camioneta descontrolarse. Tuvo que bajar la velocidad porque notó que algo andaba mal con el vehículo. Efectivamente, una llanta se había ponchado. Se salió del camino y se estacionó sobre el pasto crecido ya que no había acotamiento en esa parte. Apagó sin querer las luces de la camioneta por un par de segundos y fue como si hubiera cerrado los ojos. No había en lo absoluto ni una sola luz. Nada. Volvió a encender los faros y también prendió las luces interiores de la camioneta para buscar la llanta de repuesto y un pequeño reflector que lo ayudara a ver algo mientras cambiaba el neumático. Colocó herramientas y repuesto al lado de la camioneta. Luego encendió la brillante luz y se dispuso a hacer la sustitución de la llanta. Se quedó unos segundos inmóvil para apreciar su alrededor. Encontró atemorizante el silencio ensordecedor en el que estaba sumido. Su mente trató de localizarlo en algún punto del camino, pero no sabía dónde estaba. Se encontraba perdido en medio de la nada. Si le pasaba algo en ese momento, nadie hubiera sabido dónde buscarlo. Comenzó a desmontar la rueda averiada cuando oyó un sonido entre el pastizal. Pausó enseguida su tarea y volvió a ver por todas partes. Pero la luz que tenía frente a él solo iluminaba la parte trasera de la camioneta. Era un sonido constante y en aumento. Podía ser cualquier clase de animal. Era difícil de mencionarlo. El hombre tomó el reflector y lo apuntó hacia donde creía que venía el sonido. La luz arrancó de las sombras la figura de una mujer. El conductor no se lo esperaba y se sobresaltó. La mujer no se inmutó, aunque la luz era muy fuerte. Siguió caminando y volteó ligeramente a verlo y le dijo: «Buenas noches, que tenga buen camino». El hombre le respondió el saludo, y la mujer continuó caminando sin detenerse. Él la siguió con la luz, y antes de que se alejara más, le llamó. Mientras ponía en el sol el reflector, le preguntó a dónde iba tan sola y tan tarde. La muchacha le contó que no había alcanzado el último camión y que no le había quedado más que irse caminando a casa. El hombre aprovechó para preguntar cuánto faltaba para el próximo pueblo. «Como 20 minutos en coche», respondió la mujer. Era una muchacha de aproximadamente unos 20 años. Llevaba un pantalón de mezclilla y un suéter rojo delgado. Traía el cabello recogido, pero era largo y le caía por la espalda hasta la cintura. «Si me espera que acabe de cambiar la llanta, le doy un aventón», dijo el conductor. La muchacha accedió y mientras el hombre terminaba su tarea, ella aguardó dándole la espalda. Dio un largo suspiro y se puso de cuclillas. En todo ese tiempo no pasó ni un solo auto por la carretera, y por momentos solo se escuchaba el viento que rozaba las ramas secas de los árboles que esporádicamente había por ese paisaje oscuro. Cuando quedó listo el vehículo, ambos subieron y la camioneta volvió a la carretera. La temperatura había disminuido considerablemente. Fue necesario que cerraran las ventanas y encendieran el aire acondicionado. Ella se mostraba impasible y seria. El hombre trató varias veces de hacer la plática sin obtener respuesta favorable de la muchacha. Después de unos 20 minutos, a lo lejos se vio una tenue luz
que a medida que se fue acercando se reveló como una parada de autobús. Fue ahí donde la mujer pidió que la bajara el conductor. El hombre encendió las intermitentes y redujo la velocidad hasta el alto total, pero en esa parada no había nada. Solo un angosto camino de terracería que se internaba en la negrura de la noche. Él le preguntó si su casa estaba aún más lejos de ahí. Ella le respondió que el camión la dejaba ahí y solo tendría que caminar unos 5 minutos más. El conductor se ofreció a llevarla hasta la puerta de su casa, con temor de que algo le sucediera a la joven en ese espantoso y oscuro lugar. Dio vuelta a la derecha y pronto llegó a una intersección donde la muchacha le pidió que girara nuevamente a la derecha. Pasaron unos cuantos terrenos y llegaron hasta donde la joven los llevó con sus indicaciones. Era una casa humilde, de un solo piso, con una puerta de madera y una enredadera que salía desde dentro y cubría parte de la fachada. Las ramas dejaban ver el número de la casa, era el 56. La mujer le ofreció que pasara a tomarse un café para que estuviera despierto y se le quitara el frío. Él aceptó con gusto. En esa casa no había electricidad, pues la anfitriona se encargó de encender un par de velas, una para el comedor y una para la cocina. A diferencia del clima exterior, la casita era muy cálida, así que el invitado no tuvo de otra que quitarse la chamarra mientras la mujer llevaba el café a la mesa. El agua hirvió rápido. Mientras él esperaba sentado, se puso cómodo. Recargó sus cosas en una silla y volteó a su alrededor. Era un lugar sencillo, pero muy ordenado y limpio. No había muebles, solo una mesa y un par de sillas. En la esquina, en el piso, había un arreglo de flores secas en una especie de altar. Era todo lo que la muchacha en su humilde hogar poseía. Bebió el café tan pronto se enfrió un poco y se despidió para marcharse. Salió de la casa y se subió a la camioneta. La joven en la entrada le dijo adiós con la mano y por primera vez desde que se vieron, ella mostró una ligera y enigmática sonrisa. Luego entonces se metió a la casa dejando la puerta abierta. El hombre retomó el camino y se fue. Después de un rato, notó que en el asiento del copiloto había bastante tierra. Seguramente la mujer traía la ropa sucia, pensó. En ese instante, recordó que había dejado su chamarra y la cartera dentro de esta en la casa de la mujer. Eran las 6 de la mañana y el sol comenzaba a salir por el horizonte. Frenó y dio con el vehículo una vuelta cerrada en U. Entonces regresó hasta encontrar la parada de autobús que reconocía bien. Se volvió a meter en el camino y este lucía ahora distinto bajo la luz de la mañana. Siguió todo derecho hasta la intersección y después a la derecha hasta llegar al final de la calle. Mientras estacionaba, pensó que la mujer seguramente estaba dormida. Sin embargo, no tenía planeado pasar por ahí más tarde, incluso iba con demasiado retraso para su destino. Bajó del vehículo, caminó hacia la entrada, pero al contemplar la fachada sus ojos no dieron crédito a lo que tenía frente a él. Era la misma puerta por la que había entrado hace unos momentos, pero ahora se veía podrida y vieja. Y no solo eso, la enredadera estaba seca y solo se agarraba débilmente de algunos tabiques derruidos. Lo único que permanecía tal y como recordaba era el número de la casa, el 56. Puso la mano en la puerta y sintió inmediatamente un escalofrío, pues dicha puerta se encontraba clausurada por detrás con un muro de ladrillos. Caminó sobre sus mismos pasos para observar toda la casa en conjunto y vio que en realidad solo la fachada se mantenía en pie. Las paredes laterales habían sido vandalizadas y tenían grandes agujeros que revelaban un interior lleno de basura, escombros, tierra y hierba. El hombre no lo podía creer. Había estado ahí hace unos cuantos minutos y todo era distinto. En sus recuerdos había estado dentro de esta casa y sus muros. Los espacios interiores, la puerta y todo lo demás era funcional y en condiciones aceptables. Se abrió paso entre las ramas y telarañas a un costado de la casa. Entonces vio en el centro la mesita donde había tomado café. Al lado una silla boca abajo cubría la chamarra que él había dejado en la madrugada. En la esquina, recargado entre dos muros que amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, seguía intacto el ramo de flores secas que adornaban el viejo altar que notó anteriormente. Al centro, este ostentaba un cuadro con una foto muy vieja. Se acercó lentamente a contemplar la terrorífica escena.
Al parecer, un incendio había devorado la pequeña casa hacía muchos años atrás. Las paredes tenían enormes manchas negras que envolvían los pocos restos de la vivienda, ahora reducida a cenizas. En el altar había un par de veladoras y un marco que protegía, a través de un vidrio roto, la foto de una mujer. Era la misma mujer que se había subido con él a la camioneta en la madrugada. Si quieren escuchar más relatos como este, no olviden darle like a nuestra página de Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Alguien te observa en la oscuridad.